Se van a enamorar. Yo cuando la vi por primera vez dije, qué chulada es esta. Camaradas míos, bienvenidos a un video más de La Garnacha. ¡Que apapacha! ¿Cómo no? Seguimos en Monterrey, obviamente recibiendo el sol en nuestra cara con un clima bastante cómodo, ¿eh? La verdad es que es de mañana y todavía lo aguantamos y por eso mismo vamos a comer infaltables acá en la ciudad de Monterrey. Pero antes de que les digamos qué es lo que vamos a comer, les pediría que le dieran like a este video, me gusta, para que le llegara a más personas y se antojasen todavía más aquí en el centro del país, en Monterrey, en el sur, en el norte. Ahora sí, vamos a comer, que todavía es temprano y traemos mucha hambre. El ya conocido taco de guiso, que por acá puede ir de machaca, deshebrada, chicharrón, chile relleno y otros platillos típicos. En tortilla de maíz y, si así lo deseas, también de harina, para que no quede excusa de que sea 100% norteño. Iniciamos el día como toda persona en Monterrey veo que inicia su día con unos tacos mañaneros. Obviamente no por nada se llaman así. Los pedimos en esta ocasión tortillita de maíz blanco y tortilla de harina. Unos con copia, unos sin copia. Y creo que pedimos unos muy especiales para empezar por acá. El asado de puerco con chile pasilla bien brillante y obviamente la carne deshebrada. Yo creo que los vamos a comer así porque a pesar de que te ponen la cebolla, el cilantro, un poquito de salsa, estos se deben comer así, plenos. Estos tacos son lo mejor para iniciar el día. No caen tan pesados. Lo que necesitas para que cuando te sales de la cama tengas la energía necesaria para ya sea trabajar, ir a cotorrear o simplemente agarrar un buen desayuno con este chile colorado que combina perfecto. Aunque como este no es un chile que pique tanto que digamos, le voy a poner un poquito más de salsa, aunque con cuidado porque desde el color hasta el olor puedo percibir que está bastante picosa. Aún así, saben que nosotros acá le entramos aunque sea en la mañana. Lo mejor de todo es que tenemos la tortilla bien calientita y eso como que reconforta mejor al alma. Por acá se puede ver el segundo. Como les había dicho, mismo tamaño, pero por lo mismo de que es tortilla de harina, un poquito más pesado puedo augurar. Me han dicho que las personas de acá de Monterrey son medio codos, pero no es cierto. La verdad es que miren todo el relleno que nos están poniendo. Yo creo que sí conviene ponerle un poquito de cebolla y cilantro a ver qué tal amarra así. Por lo mismo de la diferencia de texturas, la carne de puerco es mucho más grande. Digo, tampoco es que sea gigante el trozo. Y como ya está toda marinada por la salsa que les había dicho del chile pasilla, se deshace súper rápido. Lo que he visto por acá en Monterrey es que los tacos mañaneros no quiere decir que sean solo este tipo de tacos de guisados. Me ha tocado ver tanto de barbacoa como de tortilla de harina grande, pequeña, obviamente de guisados. Hay unos que están bañaditos en aceite. Obviamente, por el horario en que nos encontramos, pueden pasar por mañaneros y es importante destacar que si quieren venir a comer a este tipo de lugares en la calle o en un local, aproximadamente a las 2 va a ser el último taco que se van a poder pedir porque el sol se empieza a poner bien fuerte y ahora sí, empiezan los locales y después en la noche más pesado. La madre de todas las tostadas es la que lleva aguacate preparado, gallina desmenuzada y una buena cucharada de crema, montada en tortilla frita y servida con chilitos al gusto, para que contraste mejor todo al momento de morder esta tostada gigante. Camaradas, yo sé que estamos en Monterrey, tierras regias, tierra donde hace mucho calor y donde es bien sabido que se come mucha carnita asada. Pero cuando yo les mencione este antojito, se van a enamorar. Yo cuando la vi por primera vez dije, qué chulada es esta. Así que les presento la tostada La Siberia, que es una tostada gigante en este caso, porque nosotros nos pedimos la especial con una cama repleta, atiborrada, bien llena de aguacate. No tiene otra cosa más que aguacate y también entra la gallinita deshebrada, súper bien deshebrada para que justo la mordida sea mucho más fácil y aparte sea como más satisfactoria a tus dientes y que todo sea coronado con un toque de crema ácida. Es como palma y media de mi mano, una mera chulada. Como si fueran copos de nieve en tu boca. La verdad es que este es un alimento súper fresco. Me van a decir, ay sí, ¿cuál fresco? Si la tostada está súper frita. Pero es que cuando estás en una ciudad tan calurosa, un bañito de aguacate con pollo y crema ácida
no le cae mal a cualquiera, la verdad, una joya. Y creo que es una joya escondida en esta ciudad, por lo menos para personas que no somos de acá y que estamos buscando qué comer, algo que no es una típica carnita asada. Y por cierto, yo sí diría y recomendaría bastante que como te ponen aquí los chiles en vinagre, le metas una mordidota y todo el vinagre que va a salir de aquí o lo que se le empiece a escurrir es el que va a bañar a la tostada en general. Porque sí, son sabores muy neutros, muy fáciles de comer, pero también, díganme, ¿a poco no se les antoja con esta vinagrado, con ese toque tan único que obviamente va a agregar muchísimo más sabor? Oigan, y tal vez algunos se estén preguntando por qué tostada la Siberia. Pues ya hice mi investigación y aquí algunas personas ya me confirmaron que esta se llama así porque unas personas que llegaron desde Puebla aquí a Monterrey fueron las encargadas de hacer esta chulada, y que obviamente por el tamaño y por la remembranza que hacen a las montañas siberianas. Obviamente esta parte verde representa las faldas de la montaña, la parte café por la gallinita espolvoreada tanto por la tierra como por los árboles, y hasta arriba la nieve, que en este caso es la crema ácida. Un buen de imaginación, pero creo que sí se las podemos pasar porque ya que te la montan y le quitan la tapa, obviamente sí parece una montañita por ahí. No podíamos irnos también sin probar esta, que a pesar de que luce igual, tiene dos diferencias muy grandes, o bueno, podría decir que tres. La primera, obviamente, el tamaño. Este es Junior, del tamaño estándar que se consigue para las casas, de tostadas rojas, montada con el guacamole, que pareciera que es lo mismo, pero ya viene preparado. Hasta me han dicho que un poquito más picoso. Y la última diferencia es que esto que ven acá, un poquito más oscuro, no solo es la pechuga, sino es piernita de la misma gallina. Podría parecer igual, pero yo creo que los sabores es muy distinta también. Miren, yo soy fanático del aguacate, pero creo que así, con el guacamole preparado, me supo mejor. Ese toque picosito, ligeramente picosito, muy llena de sabor, La verdad es que también la piernita de la gallina hace lo suyo. Dos cosas que a pesar de que parezcan iguales, sí tienen muchas diferencias. No podría decirles cuál me está gustando más porque son cosas únicas, pero esta, con el guacamole preparado, sí se lleva unas buenas palmas. Yo personalmente, ahorita que estoy aquí sentado, que veo como todas las personas vienen y piden, sí creo que se pide más la que es de pura pechuguita, tal vez por lo bonito que se ve, el color, pero esta no le hagamos el feo, bastante sabor y obviamente también me encantó. Tenemos que guardar espacio y esto, como les decía, a pesar de que puede sonar fresco, que puede sonar muy ligero, por la crema, por la tostada cae pesado, así que ya saben, guárdense un poquito porque lo que sigue es lo que nos va a caer más pesado. Provechito. Carne suave, en tortilla recién hecha con su respectiva salsa, es lo que se viene a la cabeza cuando piensas en uno de los tacos más norteños de todos. Relleno de sirloin al carbón y, si también lo requieres, como un pirata, con una cama de queso en tortilla de harina burrera. Amigos, último lugar, y para terminar el día obviamente teníamos que comer tacos de asada al carbón, y mejor aún con tortilla recién hecha, especialmente frente a nuestros ojos para que no haya ninguna duda. Sencillitos, por lo menos aquí en el plato, porque los tenemos que armar con limón, salsita, cilantro, cebolla, y ahora sí en corto porque si no ya saben que se nos enfría, pero el calor de Monterrey nos ayuda también a mantenerlos en su temperatura. Ay, güey, qué rica está esa salsa. Si lo hubiera puesto como siempre le he puesto, no lo hubiera aguantado, pero esos toquecitos ligeros por todo el taco y en la puntita para que se viera todavía más sabroso, creo que es lo que hace la diferencia. Obviamente sin dejar de lado, la carne está suavecita, nos tocó que estuviera lo más suave posible una vez pasada por toda la parrilla. Y bien picadita para que no hagas ningún esfuerzo al morderle, ni a la tortilla ni a la misma carne. ¿Y saben qué es lo mejor? Que creo que no les había mencionado para nada. Es que la tortillita, al estar recién hecha, no sé si es cosa mía, pero calientita, también se deshace súper rápido. Tampoco dejemos huerfanitos a los 4 tacos que tenemos. Ya va a ser decisión de ustedes si se los arman todos de una vez o de a uno por uno. Acá para que a ustedes se les antoje todavía más, los 4 con salsita, limón, cebolla y cilantro, pero creo que sí recomiendo que lo armen uno por uno para que no se les enfríen tan rápido, porque entre más cerraditos estén, más guardan el calor.
Aún así, con la salsita verde, la cremosa que hemos estado probando acá en todos los puestos y locales, les doy una mordidita. Esto que ven por acá, gigante, casi del tamaño de mi antebrazo, es un pirata. Bien servido, de hecho ya lo armamos bien, porque si no se nos va a enfriar. Entonces aprovechamos para ponerle todo lo que nos gusta. Y obviamente, como pudieron imaginar, es la misma carne, el top sirloin, con su quesito gratinado. Y ahora, aprovechando que seguimos en el norte, tortillita de harina, porque saben que aquí se consume más y todavía mejor, de mejor calidad. Uy, amigos, éntrenle duro. Es la 10ª potencia de los taquitos que nos probamos al principio, pero con todos los beneficios y las bondades del aguacate. Y obviamente también, para que quede más suave todavía, la salsita cremosa, que esta vez probamos la roja, ¿eh? Siempre me encanta que cuando estamos viajando encontramos una versión gigante de lo que viene siendo el maíz, el carbohidrato, la carne y en este caso el queso. Como lo vimos en Tijuana, como encontramos en la Ciudad de México, y aquí, en este caso, un piratita de Monterrey bastante grande, bien relleno, proporcionado y lo mejor de todo, sabroso. Pero aquí he visto es que la tortilla de harina la hacen distinta a las partes que me ha tocado viajar al norte, como Tijuana, como Sonora. Entenderán las personas de qué les hablo, pero aquí de igual manera tienen lo suyo y obviamente se agradece cuando te lo envuelven así, especialmente todo en un solo bocado. Creo que hoy es uno de esos días en donde me está costando trabajo respirar, pero es que después de esos mañaneros, de las tostadas a la Siberia y de los tacos de asada al carbón, me queda clarísimo que si yo estuviera viviendo aquí en Monterrey hubiera subido ya desde hace mucho unos 15 o 20 kilos. Y aunque parezca que esto todavía es de día, la verdad es que son las 9 de la noche porque aquí oscurece bastante tarde. Ayúdenos por favor para que estos videos le lleguen a muchas más personas dándole me gusta y también compartiendo con todas las personas que ustedes quieran, amigos, familia, conocidos. También es muy importante que nos pongan en la parte de acá abajo qué tal les pareció los videos y también recomendaciones de otros estados que quieran que visitemos, lugares en la ciudad, lugares acá en Monterrey también es bienvenido. Esas son mis redes sociales. Yo soy el Peluche Torres. Muchas gracias por ver estos videos acá en Monterrey y nos vemos en el próximo de La Garnacha que apapacha. Apenas si puedo abrazarme, estoy panzoncísimo. Híjole amigos, no me pude resistir, pero un taquito no le hace daño a nadie, especialmente si es de chile relleno con su embarrada de frijoles. Ahora sí, y súbale.